continuamos con invitados, como habíamos comentado recién en el primer bloque. Se encuentran presentes en nuestros estudios la señora Guadalupe Sanguitu, que es la presidente de LIPOL, el señor Beto Caramelo, el presidente de Bomberos, y Lela Rodríguez, que es colaboradora de la escuela de la cooperadora, pero fue su directora mucho tiempo. Sí. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, contento de vernos otra vez. Hemos andado de aventura estos días pasados. Sí, no, pero la pasamos bien. La pasamos bien, sí. Muy bien. Sí, la verdad que estuvo muy lindo todo. Sí. Bueno, cuéntenme un poquito cómo ha sucedido todo ese momento de la cantina, conjuntamente con los muchachos que estuvieron colaborando ahí. La verdad que muy bien. Hoy yo le comentaba, esta mañana pasé por Lipol y charlamos un rato con Lupe y decía que qué lindo, ¿no? Porque la armonía, más allá del beneficio, de todo, la armonía que había entre las instituciones, trabajando juntos, la verdad que fue espectacular. Se compenetraron bien, muy bien. Yo no... Por un momento me tuve que ir, pero queda la gente, bueno, hay que ver la responsabilidad de esta gente, ¿no? No, la verdad que muy bien, muy agradecido a ustedes, al programa, a Miguel por el canal. La verdad que más allá del beneficio que obtuvimos las instituciones, que fue importante, unos 20.000 pesos para cada institución. Más allá de todo eso, algo que se hizo que fue, en realidad, para mí fue extraordinario, porque la parte cultural estuvo todo unido. Y además para beneficiar a las instituciones y a los clubes que estuvimos presentes. La verdad que muy agradecido a la gente que participó, al público, y a la gente que donó, hizo todas sus donaciones para que nosotros pudiéramos lograr ese importe para cada institución. Y a los asadores también, porque dentro de los que colaboraron también están los asadores, que son en un capítulo aparte, los asadores. Sin ninguna duda. Sí, es un trabajo arduo. Sí. Pero lo bueno que tiene que ellos con la estaban todos juntos y estaban, bueno, se divirtieron mucho, sí. Por eso no decía la armonía, ¿no? Porque la verdad que era una fiesta dentro de la fiesta, porque los asadores, que eran un montón, que lo hicieron desinteresadamente, y estaban prestos para todos, y bueno, toda la gente colaboraba. La verdad que muy, muy contento. Y muy lindo el espectáculo de invitar a tanta gente para darle una mención, eso a mí me gustó mucho. Gente que a lo mejor no se lo imaginaba y fue nombrada, gente de nuestro pueblo. Sí, por supuesto. Nosotros habíamos realizado un programa de estas características años atrás. La institución beneficiaria, en ese caso que se le brindó la cantina, sin nada más que el espacio, digamos, fue al Jardín Pulgarcito, en aquel momento. Estaba Alberto Martínez también en la comisión. Sí. Y también se reconocieron ternas de alumnos de distintos educativos, cultural, deportivo, y personas. Estoy recordando que el empresario había salido elegido Carlos Mochero. Sí. Bueno, varias personas más, no vamos a tratar de recordar porque vamos a meter la pata. Sí. Habría que mirar el archivo o el proyecto anterior. Pero sí, los medios de comunicación por ahí
organizan este tipo de eventos o de reconocimientos, como el Diario de la Opinión, por ejemplo, en la fiesta del deporte, que hace entrega a todos los deportistas del distrito y también a la labor comunitaria. O en otros medios se hace de otra manera, a beneficio también de alguna institución, alguna fundación. Es un modo de devolver a la comunidad y a toda la gente nuestra, dentro de lo que nos posibilitan como labor, ¿no? De un programa de comunicación, una empresa que agradece a su gente de esta manera. Así que el reconocimiento muy grande para Miguel. Nosotros no vamos a tirar piropos porque tenemos un programa nada más, pero el gran esfuerzo lo puso la empresa, ¿sí? Lena, vos te tocó por partida doble, estar con Canal 6 y la escuela. Sí, me repartí un poquito y un poquito, estuve mucho tiempo en la cantina y después compartí un ratito con la gente. Sí, pero en la previa, cuando estábamos armando escenografía y todo lo demás, estuviste. Bueno. Fue al momento del asado, además, que por cierto, muy rico también. ¿Viste el matambre lo que Qué rico estaba, buenísimo. Bueno, así que hicieron un balance más o menos, 20.000 pesos. 20.000 pesos para cada institución. Ajá. Bueno, es un monto importante debido a que son 3 a repartir, ¿no? Claro, sí. Y para la escuela muy bien. Suma mucho más cuando uno tiene también la bebida, la venta de... Pero este año está bien que se le dio a los clubes que... Claro. El tema de la bebida se le brinda el espacio a los clubes por una cuestión de el impuesto famoso REVA, que es muy difícil si cualquiera de las 3 instituciones no podía organizar la venta de bebidas alcohólicas. Ese era el tema. ¿Un choripán sin cerveza? Y claro, un choripán sin cerveza o un asadito, que rico estaba, yo comí muy bueno. Muy rica, eso también, la carne buenísima. La carne buenísima. Riquísimo, sí, muy buena. No sé qué les parece, yo los comprometo, si les parece, hacer una nómina de las personas que han brindado sus donaciones, como por ejemplo Estancia La Fortuna donó leña y donó también creo que carne. Sí. Hacer una lista y nosotros nos comprometemos a nombrarlo y agradecerles en nombre de ustedes. ¿Qué les parece? Tenemos... No las cantidades, sino quiénes son las personas. No, nosotros tenemos una lista que nos mandaste vos, ¿te acordás? Y nos tomamos el trabajo nos dividimos de ir a pedir la contribución a todas las personas, y nosotros desde Beliport habíamos empezado como nos sentíamos comprometidas con esas personas, la tarjeta nuestra de fin de año también fue para eso. Pero yo creo que tendríamos que, como dicen ustedes, hacer una en común. Sí. Correcto. Sí, y hacemos la lista de todos y agradecer. Ese es el compromiso que tiene Omar con nosotros. Él va a ser modelo y... Va a hacer una carta. Sí, ¿están escuchando mal? Hijo, no, se puso sordo ahora. No ve que no le vamos a poner audio. Va a hacer las notas y las 3 instituciones las vamos a ponemos firmar el sello, la firmamos. para agradecerle a cada persona por su colaboración. Exacto. Sí, porque, y el balance de lo porque de si lo toda esa organizado. gente nosotros no hubiéramos podido, solo no se hace nada. No. Y creo que, no sé si todos los pueblos son solidarios, pero 30 de agosto se manifiesta de una forma muy importante. Muy importante. Bueno, para ir cerrando la nota, me gustaría que cada uno de ustedes, en representación de sus instituciones, nos puedan transmitir un mensaje con motivo de la finalización de este año y el inicio de un 2017 a nuestra audiencia, a nuestra teleaudiencia. Empezamos por Beto, que es el único varoncito que hay. Bueno, yo me incluyo, pero como conductor estoy afuera. Y Omar también, a la mayoría. Sí, vamos a aclarar, porque ya Maya lo hemos metido de la pata también, ¿no? Ya se la comió. Ya se la comió. Eso te acordás, negra Pablo. Quise traer para tener docenas. Pero ¿cómo decís ya se la comió? A la torta. Ay, Dios querido. Bueno. Sí,
sí, la verdad que en Neira no se podía repartir en más partes. No, más partes no, estaba muy solicitada. Está muy solicitada. No, el agradecimiento, como les decía al principio, a ustedes, a Miguel, el agradecimiento a la gente, en nombre de Bomberos Voluntarios, esto que hemos logrado, estos fondos son muy importantes para nosotros porque, como cualquier institución de entidad de bien público, necesitamos el apoyo de la gente. Desearles que terminemos bien el año y un 2017 con mucha felicidad, con mucha esperanza y darles las gracias a todos los que nos ayudan y tenerlos siempre presente. Gracias, Beto. Lupe. Bueno, nosotros desde el IPOL tenemos mucho que agradecer porque somos las chicas que siempre andamos pidiendo, pero este caso es muy especial, a toda la gente que donó, a la gente que compró, porque también había mucha gente anotada con una bandeja, 2 bandejas, y las fueron a buscar, y gente que no la fue a buscar, yo después se la fui a llevar, y yo me olvidé, me la recibió el otro día, me pagó la fuente. Eso dice mucho de lo que es, así que un enorme agradecimiento. El IPOL está presente este año, no cierra de vacaciones, no podemos cerrar de vacaciones, porque hay gente que nos está necesitando, pero vamos a esperar que el 2017 nos traiga el mismo ánimo de trabajar para la comunidad, pero no solamente desde el IPOL, acompañar a otras instituciones, a todo aquel que tenga un nuevo emprendimiento que sea en beneficio de todos, juntarnos como en esto y dar el empujón. Así que para toda nuestra gente, muy feliz 2017 y muchas gracias por el 2016. Muy bien. Bueno, yo obviamente mis agradecimientos son los mismos que del IPOL y bomberos desde la escuela especial, y además, bueno, esperamos tener un 2017, esperemos tener no peor que el 2016, al menos por lo menos igual. Y bueno, que desearles una muy feliz Navidad y que Dios nos acompañe un poquito mejor en el 2017. Bueno, y yo voy a expresar un deseo también para el año próximo, que se pueda cumplir el sueño de la escuela especial, del edificio propio, un edificio que tenga las condiciones dignas en lo pedagógico, lo didáctico, para poder impartir sus clases, y esa enorme tarea de incluirnos a todos. La inclusión está presente en la escuela especial. Y también lo mismo para bomberos, que se pueda realizar la ampliación que tanto necesitan, que se sigan agregando cadetes, que los precisamos, que necesitamos estar contenidos por ellos, porque nunca sabemos qué nos puede suceder, y cuando nos sucede siempre están presentes. Y también para el IPOL, creo que la adquisición del espacio ya lo tienen, se lo ha cedido a la municipalidad, puede ser. El espacio del terreno. De terreno, ampliar, sí. Perfecto. Que también se dé la posibilidad de la ampliación del edificio, y que no se cansen nunca de esa noble labor de estar acompañándonos. Yo lo sé en carne propia por sucesos anteriores de hace ya varios años, de lo que representó una institución como el IPOL, no precisamente de aquí, yo era de otro pueblo, o sea, estaba acá, pero mis padres estaban en Pehuajó, así que lo que me representó el PAMI, representado por un Estado, por un gobierno de ese momento, y lo que representó una organización como el IPOL, así que con mi sentimiento en carne propia también deseo todo lo mejor para el IPOL y para las 3 instituciones, tanto Omar como Miguel desde la empresa y nosotros, yo, estamos a vuestra disposición. Feliz año nuevo para todos. Bueno, igualmente para ustedes. A ustedes también. Gracias. Bueno, vamos
Vamos a un cortecito y enseguida volvemos.